noches a todos, bienvenidos al webinar sobre tributación de los servicios digitales, análisis actual y perspectivas futuras. El día de hoy nos acompañan 4 expositores que presentaré a continuación. El doctor Pedro Velázquez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Tributario y Derecho Administrativo, vocal del Tribunal Fiscal con más de 24 años de labor profesional en dicha institución y más de 25 años de experiencia en la administración pública en general. Él es egresado de la maestría en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria en la Universidad Nacional de San Marcos y además es docente en diversas universidades del país a nivel pregrado y posgrado, investigador académico y autor de diversas publicaciones vinculadas a materia tributaria. Nos acompaña hoy también el doctor Walker Villanueva Gutiérrez. Él es máster en asesoría fiscal por la Universidad de Navarra, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Austral de Argentina, con posgrado en International Taxation, Leiden, Holanda, posgrado en Derecho Bancario y Bursátil, Asbank BID, socio actualmente en Prieto Carrizosa, Ferrero, DI y Uria, y ex asociado del estudio Ferrero Abogados. Él cuenta con amplia experiencia en asesoría y consultoría empresarial. Asimismo, nos acompaña la doctora Katarzyna Dubin. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con grado de magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente directora de PricewaterhouseCoopers Perú, de la división del área tributaria. Y directora también de la división tributaria de Barrios y Fuentes Abogados. Es ex jefa del área tributaria del estudio Yona y Bustamante. Asimismo, es docente por la Universidad Católica, miembro del Consejo Directivo del IPIDET y además vicepresidenta del Comité Tributario de ANCHAM durante el año 2019 al 2020. Y por último, nos acompaña también el día de hoy el doctor Jesús Ramos. Él es abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, cuenta con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, con mención en Tributación Empresarial por la Universidad ESAN y una especialización en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid y Planeamiento Tributario Estratégico por la Universidad de Lima. Él es jefe del área tributaria de Torne, Echeandía y Lema Abogados, asesor en tributación empresarial, internacional y planificación legal fiscal de compañías locales, extranjeras y multinacionales en distintos sectores empresariales. Les doy la más cordial bienvenida a los expositores que nos acompañan el día de hoy y en el marco del lanzamiento por primera vez en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el lanzamiento del programa de especialización en tributación de la economía digital. En el marco de este lanzamiento, damos inicio a este webinar sobre tributación de los servicios digitales, análisis actual y perspectivas futuras. Adelante, profesor Pedro. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Cecilia. Antes que nada, quiero agradecer la organización de este webinar. Y antes de iniciar mi exposición programada, vinculada al tratamiento actual de los servicios digitales en la Ley de Impuesto a la Renta y la Ley de IGB, como mencionó Cecilia, quiero poner en su conocimiento a ustedes la interesante propuesta académica de la universidad vinculada al análisis exhaustivo a través de un programa de especialización en la tributación de la economía digital, ¿no? El curso, que por su estructura y extensión resulta pionero e inédito en América Latina, y busca crear un espacio académico con miras a la permanente capacitación de los profesionales especializados y operadores del sistema tributario. Evidentemente, los temas a tratar en la presente exposición, por las claras limitaciones temporales, no van a ser tratados de manera exhaustiva, pero serán ampliamente desarrollados en el programa que los invito a conocer. Ahora, pasando ya de lleno a la exposición, quiero compartir con ustedes el tratamiento actual que tiene nuestra legislación en cuanto a servicios digitales.
La norma de impuesto a la renta peruana tiene un tratamiento particular en relación a ciertos servicios digitales, específicamente mencionados en el artículo 4 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, y que otorga para todos ellos en general y algunos mencionados de manera particular un tratamiento muy particular. Establece para los prestadores domiciliados, para aquellos que son sujetos domiciliados en el Perú, una gravamen a los servicios digitales, a la renta proveniente de estos, son una relación B2B, B2G, B2C. Entendía esta como una relación empresa-empresa, empresa-gobierno o empresa-consumidor. La ley de impuesto a la renta peruana califica como de fuente peruana la producida por la prestación de servicios digitales cuando quien presta este servicio es una empresa domiciliada y quien lo adquiere también es una empresa que lo utilice o consume económicamente en el Perú. El problema es que la ley de impuesto a la renta peruana en esta parte califica como renta fuente peruana cuando el adquirente es un sujeto generador de renta de tercera categoría. Lo define el reglamento, en el artículo 4 de la ley del reglamento de la ley de impuesto a la renta, y genera un eventual problema en la aplicación o la calificación de la renta de los servicios digitales prestados por un sujeto domiciliado cuando la persona que lo adquiere es una persona natural sin negocio. Evidentemente, cuando la ley de impuesto a la renta peruana grava los servicios digitales en cabeza a un sujeto domiciliado, sea de fuente peruana o de fuente extranjera, la renta que genere igual va a ser gravada con el impuesto a la renta peruano. Pero se genera un problema al aparentemente no calificar como de fuente peruana la prestación de servicios producidos por servicios digitales, producidos por una persona o una empresa peruana a una persona natural sin negocio, ya que califica específicamente como de fuente peruana los servicios digitales prestados específicamente a empresas o a gobiernos, no a personas naturales sin negocio, ¿no? Y evidentemente no es lo que se asume que quiera el impuesto a la renta, pero la regulación actual parece ser la única conclusión a la que debemos arribar. Cuando el sujeto prestador es un no domiciliado, grava también las relaciones B2B, B2G. Aquí sí establece una diferencia, es decir, no grava la relación cuando el consumidor es una persona natural sin negocio. Se excluyen las relaciones B2C específicamente la exposición de motivos del Decreto Supremo 086-2004-F que modificó el reglamento de la ley de impuesto a la renta y estableció qué tipo de servicios calificados, servicios digitales calificaban como de fuente peruana, excluyó explícitamente las relaciones B2C cuando el prestador del servicio es un no domiciliado y señalaba que la razón por la cual lo excluía era por la dificultad del control. Acá en realidad la ley de impuesto a la renta peruana no debería no gravar una renta simplemente por problemas en la fiscalización o eventualmente logística para poder grabarlo, pero lo hace explícitamente. Esta norma solo grava los servicios digitales cuando, siendo un prestador, un sujeto no domiciliado, el sujeto que lo adquiere percibe renta de tercera categoría, ¿no? Y lo utiliza para el desarrollo de funciones del sector público, ¿no? Siempre y cuando, en el caso de los generadores de renta de tercera categoría, los deduzca como costo-gasto del impuesto a la renta. La propia ley, el reglamento de la ley de impuesto a la renta tiene su definición de servicios digitales y si bien es cierto que es una definición bastante amplia, estableciendo posteriormente una especie de lista no taxativa de cuáles calificarían como servicios digitales, el problema de la definición de servicios digitales que contiene nuestra legislación, que fue básicamente elaborada en función a un informe de la OCDE de hace aproximadamente 20 años, un informe de 2001 emitido por la OCDE, es que establecía estos parámetros para calificar un servicio como digital, ¿no? Todo servicio que se pone a disposición del usuario a través de Internet, mediante accesos en línea, caracterizado por ser esencialmente automático y no ser viable en la ausencia de la tecnología de la información. Probablemente esa definición dada por la ley de impuesto a la renta o el reglamento de la ley de impuesto a la renta hace 20 años era oportuna hace 2 décadas, pero probablemente con la explosión, la exponencial explosión de los nuevos servicios digitales que pueden estarse prestando en la actualidad en nuestro país y en el mundo, probablemente habría que reconfigurar o definir esta definición de servicios digitales porque muchos de los actuales servicios digitales podrían estar excluidos simplemente porque no sean esencialmente automáticos y muchos servicios que pudieran tener una pequeña intervención humana podrían dejar de estar grabados como de fuente peruana cuando el sujeto que los presta es un no domiciliado, ¿no? Hablemos de servicios, por ejemplo, esta plataforma de Open English, solamente por participar un profesor podría no estar grabada la operación, pero si se graba en línea y se transfiere automáticamente podría sí estarlo, generando una distorsión en la neutralidad del impuesto a la renta, un tratamiento asimétrico entre aparentemente el mismo servicio.
Como parte de los servicios que nuestra legislación de impuesto a la renta considera como servicios digitales, están presentados algunos acá. Muchos de ellos son calificados básicamente como servicios digitales en los acrónimos IaaS o SaaS, que son infraestructura como servicio, software como servicio digitales, en donde se producen almacenamiento de información, en el caso de los primeros, o en páginas web, en servidores del propio prestador, y un montón de servicios en línea. Si bien es cierto que muchos de estos servicios, estos software que finalmente brindan servicios a las empresas en línea, actualmente se siguen prestando, la mayoría de estos se prestan combinados con muchos otros servicios y en realidad han pasado a reconfigurarse a servicios totalmente distintos. Son pocos los servicios digitales que, definidos por el reglamento de la ley de impuesto a la renta hace aproximadamente 20 años, siguen prestándose de manera pura en la actualidad. Ha habido una reconfiguración completa y muchos de los servicios han migrado, han mutado, se han fusionado y otros han dejado de prestarse por la irrupción de nuevos servicios. Habría también en nuestra legislación que volver a revisar esta lista otorgada o publicada hace 20 años, dadas las nuevas formas de servicios en la economía digital. En la ley de impuesto a la renta también se trata a los software como parte de los servicios que puedan presentarse cuando se cede temporalmente los hechos patrimoniales del software, ¿no? Quiero tratar ese tema del software porque también lo encuentro vinculado a los servicios digitales, porque de alguna manera la ley de impuesto a la renta y posteriormente la ley de IGB en algunos aspectos los trata como servicios. Evidentemente, en nuestra legislación, cuando se entrega la licencia de uso o adquisición de software estandarizado, de un software hecho a la medida, se descarga un software en línea mediante redes informáticas, práctica operación, o se produce la cesión total y definitiva de derecho patrimonial del software, en materia de la ley de impuesto a la renta, esas operaciones son tratadas como enajenación de bienes, ¿no? Y por lo tanto, solo estará grabada si se produce la venta de estos bienes, que son intangibles, en territorio nacional. Si evidentemente se producen o se exportan o salen fuera del territorio, no estarán grabados, ¿no? Acá se definirá como renta de fuente peruana la ubicación del software en el momento en que se produce su utilización. En el caso de la cesión de derechos temporales, patrimoniales del software, se trata como regalías en la ley de impuesto a la renta y siempre que el sujeto prestador sea un sujeto domiciliado, esta siempre está grabada y será no domiciliado si es que estas regalías califican como de fuente peruana al ser utilizados económicamente en el Perú, los software, ¿no? Entonces, nuestra ley de impuesto a la renta tiene un tratamiento especial y en algunos casos considera algunas actividades relacionadas con la utilización de software como servicios y otras las trata como venta de bienes digitales, ¿no? En el caso de la ley de impuesto general a las ventas, en la actualidad nuestra legislación básicamente grava como prestación de servicios los servicios digitales que realiza un prestador domiciliado hacia un adquirente domiciliado en una relación B2B, B2G, B2C, es decir, empresa a empresa, empresa a gobierno o empresa a consumidor final, ¿no? Si el sujeto que lo presta es un sujeto domiciliado que desarrolla actividad empresarial en territorio nacional y se incluye en esto a las personas naturales que realizan en forma habitual dichas operaciones y quien lo adquiere está domiciliado, en la legislación de IGB esto está grabado como una prestación de servicios y evidentemente afecto al tributo que mencionamos. Cuando hablamos de prestadores no domiciliados y adquirentes domiciliados, estamos frente a la utilización de servicios y aquí se aprecia si un tratamiento no tan simétrico con la prestación, porque solo grava los servicios digitales en relaciones B2B o B2G, es decir, excluye expresamente la adquisición de servicios digitales cuando el adquirente, el consumidor, sea una persona natural sin negocio, un sujeto que no genera renta de tercera categoría, ¿no? Y esto está grabado, evidentemente, cuando la empresa que lo quiere, el gobierno que lo quiere, lo utiliza económicamente en territorio nacional, ¿no? Acá se presenta un problema, varios problemas en relación al tratamiento que se da en la legislación cuando la persona natural que adquiere es una persona natural, pero que desarrolla habitualmente la actividad. Se suele mencionar en la ley de IGB que se equipara generalmente la prestación de servicios empresariales con aquellos que una persona natural realiza en forma habitual. La pregunta es si esto tendría que ser analizado de la misma perspectiva cuando el adquirente de un servicio prestado por un domiciliado es habitual, una persona natural adquirente habitual en la adquisición de estos servicios digitales. De las definiciones que maneja nuestra ley en relación a la prestación de servicios, pareciera que sí. La pregunta es si es que el análisis acerca de la habitualidad de la persona natural que adquiere un servicio digital prestado por un sujeto no domiciliado
debería ser analizado en función a la empresa que adquiere o a la empresa que presta el servicio, porque es muy difícil sostener que también se entiende como habitual los servicios similares a los de naturaleza mercantil si es que se analiza al adquirente de servicio que realmente tiene una actividad pasiva cuando adquiere un software, ¿no? O adquiere un servicio digital, ¿no? También hay un problema en la definición de prestación de servicios calificables como renta de tercera categoría cuando el adquirente es una persona natural sin negocio, ¿no? Que no genera renta de fuente peruana. Se supone que si una persona natural sin negocio adquiere un servicio, según el reglamento de la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto a la renta peruana, esta adquisición no califica como renta de tercera categoría. Y si no califica como renta de tercera categoría, no estaría grabado con IGB porque la ley de IGB califica como prestación de servicios aquella que califica como renta de tercera categoría. No obstante, un decreto supremo emitido en el año 2003, el que se menciona ahí, el decreto supremo 017-2003, en el inciso B de la quinta disposición transitoria, que es una norma que modifica la ley de impuesto, el reglamento de la ley de impuesto a la renta, hace una aclaración en relación a que todo servicio prestado por un sujeto no domiciliado, califica como renta de fuente peruana de tercera categoría, ¿no? Independientemente de quién sea el prestador no domiciliado, y de alguna manera sostiene que, o existe la posibilidad de que si el prestador es un trabajador independiente no domiciliado que teóricamente pudiera prestar un servicio digital, ese también estaría grabado, según la legislación nacional, en virtud de lo que establece este decreto supremo, ¿no? Entendiendo como servicio que genera renta de fuente peruana de tercera categoría todo servicio prestado por un sujeto no domiciliado, independientemente de las características de este sujeto, ¿no? No se sabe si la ley de IGB pretende esa finalidad y grabar también con IGB cualquier servicio digital que una persona natural sin negocio teóricamente pudiera prestar desde el exterior. En cuanto a los servicios digitales, la ley de impuestos general a las ventas no grava las exportaciones de servicios digitales que pudieran calificar como tales, si es que cumplen evidentemente los requerimientos del artículo 33 de la ley de impuesto general a las ventas, ¿no? Y cualquier tipo de exportación de servicios en relaciones B2B, B2G o B2C, si cumplen con los parámetros del artículo 33, con un prestador domiciliado, adquiriente domiciliado que usa los servicios económicamente fuera del país, no estaría grabada esta operación. Pero teóricamente cualquier servicio de esta naturaleza que no cumpliera con estos requisitos sí podría estar grabado con IGB. Una vez más, aparentemente un tratamiento no simétrico en la ley respecto al mismo tipo de actividades. En la ley de IGB, en cuanto a la aplicación de software, la ley de impuestos general a las ventas trata de manera también dispar, como en la ley de impuesto a la renta, la utilización del software, ¿no? Si se trata de una cesión definitiva de derechos patrimoniales y cesión de licencia de uso de software estandarizado, se tratan como venta de intangibles en la ley de IGB, bienes intangibles, y se tratan de esa manera. Eso quiere decir que solo están grabadas estas operaciones si el transferente es una empresa, una persona habitual, y el adquirente, igual que ella, están domiciliados en el Perú. También graba la cesión definitiva de derechos patrimoniales y la cesión de licencia de uso de software estandarizados efectuados por sujetos domiciliados a sujetos domiciliados, no las grava al calificar estas operaciones como utilización de servicios, siempre y cuando el sujeto domiciliado no se encuentre afecto a renta de tercera categoría. Ahora, si bien es cierto que esta cesión definitiva de derechos patrimoniales y de software estandarizado no está grabada porque se está tratando de la venta de un bien digital, y para que esto estuviera grabado, el transferente debería estar domiciliado en el Perú y el bien también ubicarse en territorio nacional, sí grava el ingreso al país como importación de los bienes intangibles en donde podría estar incluido un software. Si entra un hardware conteniendo un software por aduanas, en esta operación sí se va a gravar con IGB la importación de ese bien intangible. Y también señala la norma que se considera importación de intangible básicamente la descarga en línea de bienes. Y dado que la importación, en el caso de IGB, está grabada independientemente que el sujeto adquirente sea una persona natural o una persona jurídica, no habría razón alguna para no grabar con IGB como importación de bienes las descargas en línea de software, cosa que en la actualidad la administración tributaria no lleva a la práctica porque
me imagino que habrá un problema logístico de fiscalización acceder a ese tipo de operaciones, pero en los términos de la ley de IGB, cualquier tipo de descarga en línea de software calificaría, según lo que establece la ley y el reglamento de la IGB, como una importación de un intangible, ¿no? Y acá evidentemente se deja de lado la posibilidad de que el sujeto sea generador de renta de tercera categoría o habitual, porque para la importación de bienes la ley de IGB no hace distingo, y aun cuando una persona natural sin negocio realice una sola importación en su vida, esa operación está grabada con IGB sin requerirse el requisito de la habitualidad, ¿no? En el caso de la exportación, evidentemente, de software, si es que esta se produce, esta no estará grabada con el impuesto general a las ventas, ¿no? Cuando hablamos de software y lo miramos desde la perspectiva de servicios, la ley de IGB considera que elaboración de software hechos a medida, la cesión temporal de derechos patrimoniales y la adquisición de licencias de uso de software hecho a medida, que implica además la cesión de derechos patrimoniales, en ese informe SUNAT lo dice explícitamente, son tratados como prestación o utilización de servicios según sea el prestador un sujeto domiciliado o no domiciliado, ¿no? Eso quiere decir que la ley de IGB grava como prestación de servicios esta operación cuando el prestador y el adquirente son sujetos domiciliados, siendo el prestador una empresa o una persona natural habitual en estas operaciones. Se grava como utilización de servicios si el prestador es un sujeto no domiciliado y el adquirente es una empresa o persona natural domiciliada que usa económicamente el software en territorio nacional, ¿no? El software elaborado a la medida, ¿no? Y no grava estas operaciones que en principio calificarían como exportación de servicios si es que cumplen con los requisitos del artículo 33. No solo los servicios digitales, sino determinadas formas de utilización de software pueden calificar como exportación de servicios. La ley de IGB trata, como le digo, la elaboración de software a medida, la cesión temporal de derechos patrimoniales de software y la adquisición de licencia de uso del software hecho a medida, que implica además la cesión de derechos patrimoniales como servicios. Por lo tanto, teóricamente, si estos cumplieran los requisitos del artículo 33, son prestados por un domiciliado a favor de un no domiciliado y que éste lo utilice económicamente fuera del territorio nacional, esa operación teóricamente no estaría grabada al calificar como exportación de servicios. En tanto estas operaciones no cumplieran con esos requisitos, sí estarían alcanzadas por la ley de IGB. Lo que tenemos en el tratamiento actual, en la norma tributaria peruana, es que no hay un tratamiento simétrico entre las distintas operaciones y hay tratamientos diferenciados en función a quién es el adquirente del servicio y la funcionalidad que se le da. Con el tema de software está claro de que no hay una unidad de criterio por parte de la administración tributaria. De hecho, que muchas de estas posturas que les planteo son en algunos casos debatibles acerca de si califican la elaboración de software hechos a medida, que implica el segundo derecho patrimonial, es un servicio, porque hay algunos que los califican como venta de bienes intangibles. Lo cierto es que la legislación actual tiene muchos vacíos y tratamientos asimétricos y no neutrales que deberían ser revisados y que a la luz de la explosión que ha tenido los servicios digitales y en general la economía digital en nuestro país requieran una completa revisión para otorgarles un tratamiento orgánico, ¿no? Y no generar estos vacíos y estos problemas que se tiene en función a probablemente una perspectiva que se tuvo hace 20 años. Recuerden que básicamente la revolución que tenemos de servicios digitales en la actualidad proviene de informes de la OCDE que fueron tomados por la legislación nacional de hace más de 20 años. Y en temas informáticos y digitales, 20 años es muchísimo tiempo. Y eso deja bastante claro que la legislación nacional, el tratamiento que se está otorgando, están muy desfasados y requieren una revisión completa, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años había una explosión mayúscula de servicios prestados directamente a consumidores finales, los llamados B2C, que básicamente, siendo prestados por un sujeto no domiciliado, no son alcanzados por la legislación de impuesto a la renta en nuestro país. Y en materia de IGB, muchos de ellos tampoco son alcanzados, ¿no? Dependiendo del tipo de servicio digital o software que adquieran. Por lo tanto, creemos que toda esta norma, este panorama actual debe ser revisado y sometido a una investigación seria para proponer un nuevo sistema o unas nuevas normas tributarias que regulen la aplicación o las rentas generadas por servicios digitales y los impuestos al consumo que a esto deben aplicarse. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, doy pase al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
Pedro, ahora le damos pase al profesor Walker Villanueva, quien hablará del Tratado de los Servicios Digitales, el tratamiento de los servicios digitales en los tratados para evitar la doble imposición suscritos por el Perú. Adelante, profesor Walker. Bienvenido. Profesor Walker. A ver, de repente hay un problema con la conexión. Profesor Walker, ¿me escucha? A ver, vamos a esperar un momento, por favor. De repente tiene problemas de conexión. Profesor Walker, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Hola? Sí, lo ¿Me escucho, escuchan? profesor. Sí. Sí, un segundito, ya, un segundito que me voy a acomodar, un segundito. Sí. Estimados participantes, esperamos por favor a que el profesor Walker se pueda conectar. Muchas gracias por la espera y por su participación. Un minutito, por favor. Hola. Buenas noches. Sí, profesor Walker, lo escuchamos. Adelante. Ok, bien, buenas noches. Mil disculpas por la demora. Tenía problemas de conexión con el internet. Finalmente he logrado resolver mis problemas. Al profesor Pedro Velázquez, muchísimas gracias por la invitación y también a las personas que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por su paciencia. Me han pedido que en esta oportunidad trate el tema de los servicios digitales en los convenios para evitar la doble imposición.
La idea básicamente es que respecto a los servicios digitales y los convenios de doble imposición, comentarles la problemática que hay en el mundo sobre los servicios digitales y los convenios para evitar la doble tributación. Básicamente se enfocan en, primero, definir cuál es la política fiscal de cada uno de los estados, ¿no? Es decir, en el caso de los servicios digitales, tengan presente que estamos hablando de servicios empresariales y en el caso de los beneficios empresariales a los países importadores de capital, como el caso de Perú, la pregunta del Estado es, como política fiscal, ¿nos conviene regular los servicios digitales bajo el artículo 7 de beneficios empresariales del modelo OCDE, que está pensado más para los países exportadores de capital? Es decir, si regulamos los servicios digitales bajo el artículo 7, cuando negociamos convenios para evitar la doble tributación, los servicios digitales necesitan establecimiento permanente en el estado de la fuente, es decir, en Perú, por ejemplo, ¿no? Es decir, los streaming de Netflix, todos los servicios digitales que hoy usamos, el Uber, el Globo, etcétera, requieren presencia física en el estado de la fuente, el tema de los 183 días, ¿no? Y evidentemente el Estado peruano, cuando negocia los convenios, dice, oye, nos conviene enfocar los servicios digitales como Estado receptor de inversión bajo el artículo 7, o nos conviene más bien regular, como hacen otros estados, por ejemplo la India, bajo el artículo 12, ¿no? Artículo 12 de las regalías. El artículo 12 de regalías permite al Estado importador de capital, como el caso de Perú, que la potestad tributaria sea compartida, es decir, que se grave en el estado de residencia, en este caso Uber, Globo, Netflix, se graban en los países donde residen finalmente todas estas empresas extranjeras, pero también se graba en el estado de la fuente. ¿Y cuál es el costo para que la potestad sea compartida? El costo es que no se exige una tasa del 30%, como se exige a los no domiciliados como regla general, sino el 15%. Entonces, el Estado peruano, cuando negocia los convenios para evitar la doble tributación, la primera cuestión de política fiscal es, la primera cuestión de política fiscal a definir es si negocia esos convenios enfocando los servicios digitales en el convenio específico bajo el artículo 7 o bajo el artículo 12, ¿no? Mi opinión, evidentemente, en este caso, pensando como peruano y pensando en proteger siempre la base tributaria del Estado peruano, siempre es más conveniente regularlo bajo los alcances del artículo 12, ¿no? Porque si entramos en el terreno del artículo 7, se requiere, en el artículo 7, los convenios para evitar la doble tributación señalan que se requiere en el ámbito del artículo 7 para que el Estado y la fuente, es decir, Perú, el país importador de capital, tenga potestad tributaria, se requiere que haya un establecimiento permanente. Y el establecimiento permanente requiere presencia física en el Estado de la fuente, ¿no? 183 días en el caso del establecimiento permanente temporal. Y claro, en un negocio digital no hay presencia física. Precisamente lo que vamos a examinar en el curso en detalle es qué desafíos nos pone sobre la mesa la tributación digital con los criterios de vinculación, digamos, tradicionales que manejamos en el mundo en el mundo en general, el criterio de residencia, el criterio de la fuente, ¿no? Entonces, la presencia física, por supuesto, es incompatible con los negocios digitales, porque los negocios digitales no necesitan presencia física en el estado de la fuente. Por lo tanto, si negociáramos los servicios digitales bajo el artículo 7, por regla general, pues no se configura establecimiento permanente y por regla general el Estado peruano perdería recaudación. Ahora bien, también es importante mencionarlo, aunque es un criterio, digamos, aislado en la jurisprudencia. En la India hay un fallo del Tribunal Supremo de la India respecto a la configuración del establecimiento permanente por 183 días sin presencia física en la India, ¿no? Es decir, con la sola duración del proyecto
o del servicio por más de 183 días, aunque ese servicio no implique presencia física en el estado de la fuente. Aunque es un pronunciamiento aislado, es conveniente tenerlo presente porque este pronunciamiento que no está dado en el ámbito de los servicios digitales también, por supuesto, podría aplicarse al ámbito de los servicios digitales. Pero en definitiva, lo que la política fiscal del Estado peruano debe definir es si los servicios digitales, que por supuesto por definición no requieren presencia física en el estado de la fuente, se negocian bajo el artículo 7 o bajo el artículo 12. Y un ejemplo concreto de eso es que en todos nuestros convenios, en todo, tenemos a la fecha 7 convenios. De los 7 convenios hay uno en concreto, el convenio con Brasil, en que los servicios empresariales en general se regulan bajo el artículo 12, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los servicios empresariales, incluidos los servicios digitales, dice expresamente el convenio con Brasil, se regulan bajo la regla del artículo 12. Por lo tanto, bajo la regla del artículo 12, Perú tiene potestad tributaria para gravar los servicios digitales sin presencia física y con una tasa límite del 15%. En los demás convenios, en los 6 convenios restantes, los convenios no dicen cuál es el tratamiento de los servicios digitales. Hay un espacio de debate también, por supuesto, ¿no? Un espacio de debate en el sentido que los servicios empresariales entran en el artículo 7 o más bien entran en el artículo 21. Y digamos, esta discusión de los servicios empresariales, en el caso de los otros 6 convenios que tiene Perú, en los cuales no se dice nada sobre los servicios digitales, la discusión tiene cierto eco en el ámbito de la tributación internacional, sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil se señala que los servicios empresariales, como los servicios empresariales que prestan empresas extranjeras en el país importador de capital están grabados sobre renta bruta, entonces no entran en el artículo 7. El artículo 7 de beneficios empresariales requiere que los servicios que presta un no domiciliado se graben sobre renta neta, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 7.3 de todos estos convenios que están negociados por el Estado peruano. Entonces, como los servicios empresariales, incluidos los digitales, no se graba en el estado de la fuente sobre renta neta, sino sobre renta bruta, entonces no entran en el 7 y por lo tanto entran al 21, artículo 21 de los convenios para evitar la doble tributación, que son otras rentas. Entonces, ¿qué es lo que finalmente tenemos que tener presente cuando se negocian servicios digitales en el ámbito de los convenios? Lo primero, lo que ya mencioné anteriormente, es si el Estado peruano, que en mi opinión debe ser el camino que se debe seguir, es regular los servicios digitales bajo el ámbito del artículo 12, porque se retiene potestad tributaria, aunque con la tasa límite del 15%. En segundo lugar, si no se dice nada en el convenio específico, como son los 6 convenios distintos al de Brasil, que no dicen nada sobre los servicios digitales, en mi opinión, me parece que en ese caso los servicios digitales entran en el artículo 7 como beneficios empresariales, ¿no? Y en este punto, en el curso vamos a examinar, por supuesto, que el tema de beneficios empresariales, siendo uno de los artículos más relevantes de los convenios para evitar la doble tributación, los beneficios empresariales no están definidos en el convenio. Es decir, el convenio no proporciona ninguna definición de beneficio empresarial. Y por supuesto, como no proporciona ninguna definición de beneficio empresarial, bajo el artículo 3.2 de los propios convenios, cuando no hay definición de un término definido en el convenio, de un término usado por el convenio, se tiene que ir a una interpretación contextual del convenio, y si no hay una interpretación contextual del convenio, entonces nos vamos a la ley interna, ¿no? El 3.2 del convenio es, por supuesto, bastante discutido en doctrina, y básicamente respecto al 3.2 del convenio hay 2 escuelas en el mundo, ¿no? Una escuela que dice, primero tenemos que encontrar una definición de lo que no está definido. En el ejemplo, beneficio empresarial no está definido en el convenio. Entonces, ¿cómo abordamos la definición de beneficio empresarial para saber si el servicio digital es beneficio empresarial? ¿Cómo lo abordamos? Primera escuela en el mundo. Dicen, tenemos que encontrar una definición convencional
y contextual en el convenio. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando uno negocia un convenio, tiene que haber una definición consensuada por ambos estados para poder aplicar las normas del convenio, ¿no? Esa es la primera definición. Y la segunda dicen, oye, mira, al final cuando el convenio no da señales específicas en base al texto ni al contexto, entonces tenemos que ir a la ley interna para definir qué cosa es beneficio empresarial. En definitiva, en el caso de los servicios digitales, pensaría que nuestro contexto, el contexto de los convenios y el texto y el contexto de los convenios nos indican que un servicio digital se asimila a una actividad empresarial que ocurre en la economía tradicional. Es decir, no habría manera de decir que el servicio digital, por el hecho de realizarse en la economía digital, es distinta al que se realiza en la economía real o en la economía tradicional, ¿no? Por lo tanto, pensaría yo que en el caso de los servicios digitales encajan dentro del artículo 7. Y si encaja dentro del artículo 7, infortunadamente, el que pierde recaudación es el Estado importador de capital, es decir, el Estado de la fuente. En este caso, Perú. O sea, Perú no podría recaudar impuestos respecto de todos estos negocios digitales, el caso de Netflix, el caso de Globo, el caso de Uber, etcétera, ¿no? Siempre y cuando tengamos un convenio con el país en el cual reside la empresa que finalmente está emitiendo las facturas por los servicios digitales, ¿no? Y Perú, en este punto, es importante señalarlo, Perú no tiene una red extendida de convenios, ¿no? Basta compararnos con la región, o sea, Perú tiene 7 convenios y en la región nuestros vecinos, con los cuales competimos, Chile y Colombia, ¿no? Países de la Alianza del Pacífico, ambos tienen una red mucho más extendida de convenios que el Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que es importante para nosotros como Estado peruano meditar, ¿no es cierto? En el caso de los convenios para evitar la doble tributación, que como no hay una red extendida de convenios y como los servicios digitales entran en el ámbito del artículo 7, y el ámbito del artículo 7 requiere presencia física en el estado de la fuente, quiere decir que el Estado peruano no va a poder recaudar impuesto a la renta sobre los servicios digitales, ¿no? En ese contexto, considerando que tenemos pocos convenios para evitar la doble tributación en el caso del Estado peruano, entra, por supuesto, sobre la mesa la legislación que está discutiendo y que está pensando hoy el Estado peruano para gravar a los servicios digitales, ¿no? Y en el caso de los servicios digitales, yo diría, para terminar como intervención, en el caso de los servicios digitales, la regulación del establecimiento permanente digital solamente sería relevante, ¿no es cierto?, en el caso en que el Estado peruano tuviera una red extendida de convenios, porque teniendo una red extendida de convenios, el Estado peruano solamente podría grabar los servicios digitales si es que tiene establecimiento permanente digital, cosa que en el caso de Perú no existe, con lo cual el Estado peruano tiene hoy, yo diría, una ruta abierta para regular y para grabar los servicios digitales sin ningún problema como renta de fuente peruana, ¿no? Es decir, si como ha ocurrido, y de hecho en este caso no cometo, por supuesto, ninguna incidencia porque hay noticias públicas sobre el tema, el fisco ya está pensando en grabar los servicios digitales, ¿no es cierto? Con lo cual, los servicios digitales en sus distintas modalidades, B2B, B2C y B2G, Business to Government, ¿no es cierto? En sus 3 modalidades, pasarían a ser renta de fuente peruana. Y como son renta de fuente peruana, pasaríamos a recaudar el impuesto a la renta que corresponda. Ese impuesto a la renta que corresponda no será posible cuando tengamos convenios para evitar la doble tributación. Es decir, en el caso de Perú, si entra en vigencia este
proyecto de norma que está pensando el gobierno en implementar, en el caso de los 6 convenios que ha suscrito Perú, pues no será posible aplicar ese impuesto a la renta porque los servicios digitales encajarían dentro del concepto de servicio empresarial. Y solo en el caso de Brasil continuaría aplicándose, por supuesto, esta ampliación de la base impositiva que se está pensando implementar en el caso de los servicios digitales en territorio peruano, ¿no? Entonces, en suma, para concluir con mi intervención, lo que se tiene que pensar en el caso de los servicios digitales, siempre pensando ya en la regulación específica, es artículo 12 y artículo 7, ¿no? Artículo 12 y artículo 7. La referencia al artículo 21 solamente tiene eco en Brasil. Me parece que en el mundo esa tesis que se aplica en Brasil no tiene mucho eco. Yo comparto plenamente que los servicios digitales deberían quedarse en el ámbito del artículo 7, con lo cual los negociadores de los convenios para evitar la doble tributación deberían tener, por supuesto, claro que es conveniente para el Estado peruano regular los servicios digitales bajo el artículo 12 y no bajo el artículo 7. ¿No? Muchísimas gracias por su paciencia y nuevamente agradecer a la Universidad del Pacífico y a Pedro Velázquez, el coordinador de este curso, por su invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Walker. Ahora le damos pase a la profesora Katarzyna Dunning, quien nos hablará sobre los planteamientos de cambios y perspectivas aplicables a la legislación y realidad peruana. Adelante, Katarzyna, bienvenida. Hola, buenas tardes con todos, buenas noches. Como ya me han presentado, mi nombre es Katarzyna Dunning-Borkowski, soy abogada y en esta ocasión el doctor Pedro Velázquez ha tenido la amabilidad de invitarme a dictar junto con prestigiosos abogados, de los cuales ya han escuchado 2 exposiciones, en este diplomado que pronto va a salir a la luz, o bueno, ya salió a la luz, y en el cual esperamos que todos ustedes participen. El doctor Velázquez les ha comentado sobre la legislación peruana, ¿no? Sobre cómo la legislación peruana actual trata a los servicios digitales y a la economía digital en realidad, ¿no? Y todos los problemas que se suscitan en relación a ello. Y por su parte, el doctor Walker Villanueva les ha comentado de una manera sucinta, pero muy clara, el problema que tenemos, que podríamos tener si esa regulación nacional se conjuga con los convenios para evitar la doble imposición y lo que se busque, ¿no es cierto?, como política fiscal del Estado, no se logre en atención a esa conjunción de esas normas. Es decir, lo que les quiero decir en este punto es que, y a eso apunta mi exposición del día de hoy, es a analizar de una manera muy general, y obviamente con miras a que lo estudiemos juntos en el diplomado, cómo esas 2 realidades, ¿no?, la realidad nacional y la realidad internacional, se tienen que interrelacionar para que el objetivo, ¿no?, que busca el Perú en relación a la economía digital se cumpla. Y claro, en ese punto nos preguntamos cuál es el objetivo que el Perú estaría buscando en relación a la tributación a la economía digital, ¿no? Yo me voy a permitir hacer un poco referencia a lo que han mencionado tanto el doctor Velázquez como el doctor Villanueva, de tal manera de poder conjugar justamente esos 2 temas y darles un tema adicional que es cómo debería, partiendo del supuesto que es una legislación bastante antigua en lo que se refiere a la legislación nacional, como bien dijo el doctor Velázquez, más de 20 años, y en lo que se refiere a los convenios para evitar la doble imposición, tenemos solamente muy pocos convenios, ¿no? ¿Qué cosa debería hacer ahora el Perú en relación justamente a la tributación de la economía digital? Partiendo del supuesto que actualmente, y mucho más con la pandemia, la economía va a ser la economía digital. Es decir, si bien es cierto que ahora la economía digital es parte de la economía, va a llegar un momento en que la economía digital va a ser la economía.
Y en ese punto, claro, surgen algunas inquietudes respecto al tema de la tributación, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para que se tribute? Ustedes deben haber escuchado un montón de noticias, no sé, del impuesto Google en Francia, del impuesto Amazon, o los que les llaman así, las peleas comerciales entre Estados Unidos y Francia, y todos estos problemas tienen que ver con la tributación. Yo soy una apasionada del derecho tributario. ¿Por qué? Porque creo que el derecho tributario relaciona, o no sé si relaciona, sino en él se conjugan un montón de temas que pueden ser súper interesantes, ¿no? En esa medida, bueno, primero contarles qué cosa dice OCDE, ¿no? En relación a esto. Primero para saber qué dicen los demás de cómo se debería tratar, para luego, en atención a nuestra legislación nacional, a nuestra legislación en lo que se refiere a los convenios para evitar la doble imposición, qué cosa es lo que debemos hacer el Perú, porque está clarísimo, ¿no?, que el Perú tiene que modificar esa legislación, y la pregunta es cómo modificarla teniendo y existiendo tantos modelos, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, la OCDE hizo un plan BEPS en el cual hay 15 acciones. La primera acción se refiere justamente a la economía digital. El solo hecho de haberla puesto como primera acción demuestra la importancia que OCDE le da justamente al tema de la economía digital y a la tributación de la economía digital, ¿no? Y empiezan a plantear varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es que la tributación sea en destino, en la residencia del consumidor, ¿no? Otra, que la tributación sea en el registro en donde se presten servicios, y otra en donde se incremente, donde ocurra el incremento de costes indirectos. Cuando la humanidad estaba en Roma, pues, o en la antigua Grecia, pues la preocupación era que la tributación afectaba solamente a lo que ocurría en ese territorio, y la posibilidad de que hubiera negocios transfronterizos era mínima. Bueno, luego pues los persas empiezan a hacer relaciones comerciales, pero evidentemente el derecho tributario no estaba tan desarrollado como lo está ahora. Pero la economía digital de por sí normalmente involucra a más de un territorio. Y al involucrar a más de un territorio genera problemas de imposición, porque no es lo mismo, pues, la imposición que Estados Unidos, que normalmente, que en Silicon Valley hace tecnología, que la importación, que el interés del Perú en la relación a la tributación respecto de esos servicios, ¿no? El tema de Francia, ¿no?, es que Francia lo que sostiene, y por eso hizo a la afectación tributaria, creó este impuesto Google, era justamente porque decía, oye, tú, Estados Unidos, está bien, todas tus empresas son de capital estadounidense, están situadas, bueno, no sé si en Estados Unidos o en otras partes, pero tú te estás beneficiando de un activo mío, que son mis consumidores, que son mis ciudadanos. O sea, también ha cambiado los conceptos de qué cosa tiene valor, ¿no? Al día de hoy, los consumidores, ¿no?, las personas, los que somos capaces de recibir información y trasladarla a terceros para que esos terceros a su vez compren, y que nosotros también, nosotros somos un valor, ¿no? Y bueno, si lo quieren ver un poquito más detallado, y no necesariamente con el tema de la tributación, sino hay una serie en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que justamente hablan de eso, ¿no? Nosotros ahora somos el valor. Entonces, bueno, BEPS, allá en el 2015, establece, pues, empieza a hacer sus pininos en pensar en cómo vamos a afectarnos, teniendo en consideración que cada país tiene diferentes intereses, ¿no? En esa línea, lo primero que quiero transmitirles ¿no?, sin perjuicio de lo que ya les han mencionado los doctores, es que la economía digital y sus modelos de negocio, que son múltiples, ¿no?, como son el comercio electrónico, las tiendas de aplicaciones, la publicidad en línea, la computación en nube, las plataformas participativas de red, las negociaciones de alta frecuencia, los servicios de pagos en línea, ¿no?, se están convirtiendo en la economía actual,
y normalmente es transfronteriza, y al ser transfronteriza hay hay 2 o más estados que van a solicitar su afectación, y esa es la duda que el Perú tiene que resolver en los próximos meses o años, ¿no? ¿Qué cosa es lo que busca, qué cosa es lo que el Plan BEPS en la acción 1 llama la atención o levanta la mano, ¿no? Dice, miren, dicen, oye, hay que garantizar las actividades, hay que tener cuidado de que no se vayan a utilizar, ¿no? De una manera fraudulenta los establecimientos permanentes para que estas empresas no tributen en ningún lado, ¿no? Además, justamente lo que les decía, el Plan BEPS dice, oye, aquí hay un nuevo valor de ciertos activos que antes no tenían valor y al día de hoy lo tienen. Entonces, no es tan loco, disculpen el término, no es tan loco de que un país diga, oye, tú te estás beneficiando de mis consumidores o de mis ciudadanos, porque mis ciudadanos están comprándote tus servicios y resulta que en mi país no se queda nada de la ganancia que tú estás generando. ¿Por qué? ¿No? En esa línea, corresponde pues nuevamente, y nuevamente lo digo, más bien dicho, crear justamente pensar muy bien qué cosa es lo que queremos nosotros como Perú, y cómo tenemos que proteger nuestra tributación en virtud a nuestra realidad, que ya como la han mencionado los doctores Velázquez y el doctor Walker Villanueva, somos importadores de tecnología, ¿no? Nuevamente les repito, nuestros intereses no van a ser los mismos que la India, ¿no? La India es un país exportador de tecnología, Estados Unidos también lo es, nosotros no, nosotros somos importadores de tecnología. Y evidentemente ahí surgen un montón de preguntas que se interrelacionan entre estos temas, ¿no? Adicionalmente, BEPS dice, oye, hay que ver el tema del IVA, ¿no? Porque resulta que el IVA en servicios prestados por nacionales surge, ¿no? En las operaciones B2C, ¿no? Y normalmente en las relaciones de servicios digitales, muchos países no la graban. No la graban por diferentes motivos, hasta por razones de recaudación, ¿no? Porque le es más costoso recaudar que no recaudar, pero claro, generan una situación, ¿no?, en la cual el nacional está en una situación de desventaja frente al prestador internacional, porque el prestador internacional no incluye un impuesto que el nacional sí tiene que cumplir y que tiene que incluir, ¿no? Entonces, pues ahí surgen algunos problemas hasta de libre competencia, ¿no? Bueno, esto es lo que en general, ¿no?, y de una manera muy coloquial, BEPS plantea, ¿no? Y ya el doctor Velázquez les ha hablado de cómo está grabado al día de hoy, ¿no? Solamente muy rápidamente menciono, pues, y es una legislación de hace 20 años, ¿no? En lo que se refiere al impuesto a la renta, el servicio digital, en la medida que quien lo utilice es un perceptor de rentas de tercera categoría y lo utilice económicamente o lo use o lo consuma en el país, está grabado con impuesto a la renta, ¿no? Como dijo el doctor Velázquez en la exposición de motivos de esa norma que entró a regir en el año 2004, también somos pioneros. En el 2004 nosotros ya grabamos los servicios digitales, evidentemente al día de hoy es una legislación antigua, como bien lo mencionaron previamente, pero solamente se graba en la medida que quien lo utilice, y lo utilice en el Perú, sea un generador de rentas de tercera categoría. ¿Por qué? Porque ese generador de rentas de tercera categoría lo va a hacer vía retención. Bueno, ya todos ustedes conocen las definiciones, qué cosa tiene que ocurrir para que haya un servicio digital. Bueno, que sea mediante acceso en línea, que no sea viable en ausencia de la tecnología de la información y sea esencialmente automático. El doctor
Velázquez ya les mencionó algunos informes de la SUNAT que algunas hasta a veces han ocurrido que son contradictorios. Bueno, hay que analizar en cada caso concreto para efectos de renta si estamos ante un servicio digital o no, ¿ok? Bueno, los servicios comprendidos son los que están en el documento, no me voy a detener a leerlos, el doctor ya los explicó en cierta forma. Están desfasados, evidentemente, son dados en el 2004, estamos en el 2020, 16 años atrás, y como comprenderán, pues todo esto se ha modificado muchísimo, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues, como les digo, en resumen, los servicios digitales están grabados en la medida que califiquen como servicios digitales, pero quien los utilice, pues, los utilice en el Perú, ¿no? O los consuma en el Perú y sea generador. Profesora Katarzyna, ¿podría activar su micro, por favor? Perdón. No se me escucha. Ahora ¿Se sí me ha se escuchado? escucha. Ok, perdón. Había apagado, pero ahora sí se escucha. Yo no hice nada, mis manos ustedes las han visto, el sistema de servicios digitales. Por otro lado, ya en lo que habíamos dicho que para lo que se refiere al impuesto a la renta, pues sí están grabados los servicios digitales en la medida que sea una operación B2B, ¿no? Es decir, el usuario del servicio sea un generador de rentas de tercera categoría. ¿Y por qué se hizo así? Porque evidentemente la empresa o el generador de rentas de tercera categoría, la persona natural con negocio, está en la obligación de retener y, bueno, de presentar sus declaraciones juradas, etc. Por otro lado, tenemos el tema del IGB, ¿no? En el cual, si bien para mí no hay discusión, debo ser honesta con todos ustedes, y en el mercado existe dos posiciones respecto de si al día de hoy los servicios digitales prestados desde el extranjero están grabados con IGB o no. Desde mi punto de vista, sí lo están, y mi posición se basa en el tercer párrafo del numeral 1 del inciso C del artículo 3 del tubo de la ley IGB, pero como bien mencionó el doctor Velázquez, hay una posición pues que establece que no estaría grabados con IGB la utilización de estos servicios al no existir habitualidad, ¿no? Y hay toda una discusión respecto de si el Decreto Supremo 130/2005-F, que analiza la habitualidad en el tema del IGB, excede las facultades dadas por ley o no. En buena cuenta, la posición 1 sostiene que al día de hoy, si nosotros nos suscribimos a Netflix, estábamos obligados a pagar el IGB. Lo que pasa es que no hay un método de recaudación. En principio, nosotros al pagar nuestro Netflix o al pagar nuestro Spotify, por mencionarles esas plataformas que dan servicios de audio y video, nosotros deberíamos en el mismo mes pues sacar nuestra boleta de pagos varios y poner el código de utilización de servicios y ir al banco y pagar pues el 18% del costo del servicio, ¿no? Y hay otra posición que dice no, porque el que está contratando el Netflix no necesariamente es habitual, ¿no? En la contratación de ese servicio, y evidentemente lo está contratando para su utilización personal y no para un servicio comercial, ¿no? Y ahí entra la discusión del Decreto Supremo 130 del 2005, ¿ok? Y ahí entra la pregunta, ¿por qué grabar la utilización de servicios en el país, ¿no? Y ahí hay posiciones divergentes, ¿no? Hay quienes dicen que no debería grabarse porque el IGB se supone que es un impuesto neutral y no debería afectar, pues, si estos servicios están grabados con IGB y el consumidor, o sea, la persona que lo tiene que pagar aquí en el Perú no tiene cómo imputarlo, no habría neutralidad, ¿no? Contra eso podría decirse, oye, es el consumidor final, debería asumirlo, ¿no? Hay quienes también dicen, por otro lado, que la utilización de servicios en el país sí debería estar grabada en la medida que los proveedores nacionales sí lo incluyen, y por qué no los no nacionales, ¿no?
y como, bueno, ya les he mencionado, hay quienes dicen que los servicios solamente deberían estar grabados cuando el usuario está grabado con el IGB, ¿no? Ahora un poco contarles qué cosa es lo que ha venido ocurriendo, ¿no?, en estos últimos meses. Primero, el presidente del BCR, a título personal, no creo que lo haya hecho a título de su calidad de presidente del BCR, que realiza hace muchísimos años y con bastante éxito, desde mi perspectiva, por supuesto. Él dijo en marzo de este año que era positivo cobrarles impuestos, y habló de manera así general a Netflix, Uber y a otras aplicaciones de apps, ¿no? Y dijo expresamente: es necesario cobrarles, si realmente están vendiendo en el país deberían pagar impuesto a la renta que se queda en el país, ¿no? Obviamente su trascendencia, o sea, si bien lo debe haber dicho como persona natural que tiene derecho a opinar, tomó mucha relevancia siendo él, pues, el presidente del Banco Central de Reserva. Adicionalmente, en la nota, se dijo que él habría dicho, ¿no es cierto?, que también se tendría que pagar IGB. O sea, él mencionó que desde su punto de vista, ¿no?, y la verdad que no sé si es que se lo preguntaron en un momento en que él ya había analizado el tema, pero desde su punto de vista, estos servicios debían estar grabados con impuesto a la renta y con IGB, ¿no? Evidentemente, ya con impuesto a la renta está grabado en la medida que el prestador, que el usuario sea un generador de rentas de tercera categoría, pero lo que estaba diciendo es, oye, también deberían tributar estas plataformas en el país, ¿no? Y además deberían grabarse con IGB. Por otro lado, hace muy poco, nuestra ministra de Economía, la señorita, o la señora, no lo sé, María Antonieta Alba, ha señalado que, de acuerdo al marco macroeconómico para el 2021, no se planea subir ningún tipo de impuestos, ni crearlos, ¿no? Y en esa medida, pues entendemos que si bien es cierto que ya habían antes de la pandemia, y no solamente entendemos, sino yo también he participado a través de un gremio, habían conversaciones o análisis respecto de cómo se debería grabar la economía digital, pues a raíz de la pandemia y a raíz de que evidentemente han surgido pues otros problemas de otra índole, pues por el momento ellos dicen que no van a grabar con ningún impuesto. ¿Qué dice ese marco macroeconómico multianual, ¿no?, para del 2021 al 2024? Si ustedes revisan el anterior, el que fue dado por Salvador, cuando el Salvador del Solar era presidente del Consejo de Ministros, ahí ya se habla de economía digital y se habla de grabar con economía digital. En cambio, en este último marco macroeconómico, pues dice: considerando los nuevos modelos de negocios basados en la economía digital y acorde a las recomendaciones y estándares internacionales, la normativa tributaria deberá perfeccionarse a fin de implementar mecanismos para su adecuada tributación. Evidentemente no es para el 2020, sino para el 2021, teniendo en consideración lo que la ministra habría señalado, ¿no? Pero lo que sí está claro, ¿no?, es que existe voluntad por parte del Estado, por parte del Poder Ejecutivo, de ya regular el tema de la economía digital. Ojo, no dicen nada respecto si debe ser grabado con IGB o si debe ser grabado con renta de manera específica, simplemente lo mencionan si hablan de la tributación del IGB y de la renta, pero no dicen exactamente si van a ser incluidos el B2C, en el caso del IGB, etc. Mientras tanto, ¿no?, hay un proyecto de ley, ¿no?, presentado hace muy poquito, en el cual parten del supuesto, ¿no?, de la posición 1 en relación al IGB, ¿no?, solamente pretende regular cómo se va a recaudar el IGB, partiendo del supuesto, y así lo dice la exposición de motivos, que al día de hoy estos servicios sí están grabados con IGBs. Es decir, en atención a las dos teorías que yo les mencionaba, las dos posiciones, la exposición de motivos de este proyecto de ley parte del supuesto de que sí están grabados, ¿no? Lo cual yo estoy de acuerdo que sí están grabados. Pero cuando uno va a leer el proyecto de ley, tiene algunas o varias deficiencias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que, es que se incluye, pues, en el artículo 9 y en un nuevo supuesto de contribuyente, ¿no?,
el cual en principio no se necesitaría si estaban en el 9.2, ¿no? Bueno, pero en todo caso, este proyecto de ley es un proyecto de ley que solo grabaría a las plataformas digitales en la medida que lo que ellos den sea audio o video. En buena cuenta sería un impuesto a Netflix y a Spotify. Es decir, no sería un impuesto, el IGB solamente grabaría a Netflix y a Spotify, ¿no? Y está regulando la forma de cómo recaudarlo, ¿no? Y ahí, en lo que se refiere a la recaudación, lo que ellos dicen es, hay que hacerlo a través de entidades financieras, ¿no? No mencionan si es nacionales o extranjeras, ¿no? Se supone que deberían ser nacionales. Y, bueno, ahí tenemos un problema en lo que se refiere a entidades financieras, porque ahí se han excluido, pues, han debido utilizar el concepto de empresas del sistema financiero, ¿no? Porque podría entenderse que algunas están excluidas, ¿no? Y se haría a través del pago de la tarjeta de crédito o débito empleada. Es decir, cuando nosotros pagaríamos Netflix, adicionalmente el banco estaría en la obligación, en la medida, aunque no lo dice el proyecto de ley, en la medida que la tarjeta de crédito o de débito sea emitida en el país, pero no lo dice el proyecto, como le digo, nos cargarían adicionalmente el IGB que el banco recaudaría. Acá en este punto mencionar que hay países, ¿no?, que hay diferentes formas de recaudar este IVA. Una de ellas es la que hemos comentado. Hay otros países que exigen que la empresa propietaria de la plataforma se inscriba, no como contribuyente, sino que sea ella la que lo cobre, porque no utilizan la palabra contribuyente, sino que sea ella la que lo cobre y la que lo declare solamente para fines del IGB, como una especie de establecimiento para IGB, o un término de algo así, ¿no? Pero no los llaman contribuyentes, ¿no? Y obviamente eso es un tema también hasta de política internacional, ¿no? Hay algunos otros países, por ejemplo Nueva Zelanda, ¿no?, estuve revisando, en el cual dice sí, te tienes que registrar, pero te tienes que registrar cuando tus ventas en mi país sean más de un valor, ¿no? Porque claro, es muy fácil hacerlo a través de la tarjeta de crédito, identificar cuando nos cobran Netflix o nos cobran Spotify, pero si a mí me leen las cartas a través de internet, ya no es tan fácil identificar, porque el pago podría realizarse a través de una plataforma peruana y el banco no tendría cómo identificar, o el emisor de la tarjeta de crédito no tendría cómo identificar. Además, este proyecto de ley solamente habla de tarjetas de crédito, ¿no? No habla de otros medios de pago que podrían existir, ¿no? Entonces, ahí empiezan varias dudas, ¿no? Y bueno, lo más importante es que este proyecto de ley solamente refiere, pues, a los servicios en los cuales la totalidad del monto estaría grabado con IGB. ¿Qué pasa? No hace mención a los servicios que nos intermedian, ¿no? Los servicios como Airbnb o los servicios de Uber, ¿no? Donde hay... donde la totalidad del precio que paga el consumidor o el usuario no es de la plataforma, sino la plataforma se lleva una especie de comisión por haber relacionado a las personas, ¿no? Entonces ahí también se preguntan, no lo establece, ¿no?, pero en lo que es la doctrina se preguntan cómo grabar esos servicios, porque cuando yo me subo a un Uber, en el Uber yo sé que voy a pagar 15 soles, por decirlo así, si voy a hacer un viaje largo. Pero esos 15 soles hay una gran parte que es del chofer del taxi, ¿no? Al margen de que si el chofer del taxi es trabajador o no, o sea, no estamos entrando en ese tema, pero una gran parte es del chofer de taxi. Y la otra parte es de la plataforma, pero todo me lo cobran a través de la tarjeta de crédito, si efectivamente lo hice a través de la tarjeta de crédito, pero si es que lo pagué en efectivo, ¿no? Y bueno, entonces... hay un montón de preguntas que se tienen que resolver en relación a esto. Este es el primer proyecto de ley que surge, no sabemos, ¿no?, si va a prosperar. Estoy segura que si esto avanza, pues el MEF, que al día de hoy, entiendo, por las declaraciones de la ministra, solamente declaraciones públicas,
no estaría moviendo nada respecto del tema de economía digital, pero si por su lado el Congreso empieza pues a hacer próspera esta norma, me imagino que pues ellos entrarán a ver cuáles son los alcances de esta norma para estos fines. Finalmente, pues, la pregunta del millón, que es la que yo trataba de resolver, ¿no? Es, el Perú es un país importador de tecnologías, ¿no? No somos un país productor de tecnología, no somos exportadores de tecnología. ¿Cómo, qué tenemos que hacer, ¿no? Grabar con IGB, grabar con renta, si grabo con IGB, ¿cómo recaudo, ¿no? Y son todas estas preguntas las que nos vamos a hacer en este diplomado y que vamos a desarrollar pues con muchísimo más detalle, ¿no? Aquí solamente es una presentación muy general del problema de tal manera que podamos nosotros conocer conforme vayan saliendo las normas, pues qué cosa está buscando realmente el Perú y si lo que está haciendo el legislador, ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades, es lo correcto, ¿no? Ese es el objetivo de conocer claramente cómo es la afectación tributaria a la economía digital en el mundo y cómo sería la afectación tributaria, cuál es el camino que el Perú debe tomar. Y solamente como una última imagen, bueno, no está en esta presentación, qué lástima, a ver, perdónenme, solamente les quería mostrar esta imagen, perdonen el tema, pero bueno, está la imagen. El día sábado, en la contracara de la revista Somos, salió esta propaganda. ¿Te gustaría tener Netflix y pagar sin tarjeta? Muy pronto sabrás cómo, ¿no? Este tema es muy complejo, el tema de la economía digital es muy complejo y ahí ustedes pueden ver en la realidad, ¿no? Que si yo no pago el Netflix a través de la tarjeta de crédito, pues no va a haber forma de grabármelo, ¿no? Bueno, gracias por la paciencia a esta hora, gracias por escucharme y los esperamos pues en el diplomado. Gracias. Muchas gracias, Katarzyna. Ahora le damos pase a Jesús Ramos, quien hablará de las perspectivas futuras globales sobre la regulación de la tributación de los servicios digitales. Adelante, Jesús. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Primero que todo agradecerles la presencia en este webinar que organizado por la Universidad del Pacífico y pues nada, empezar con mi tema que básicamente es la perspectiva internacional en la tributación de los servicios digitales. Es corto el tiempo y efectivamente, como bien anotaba Katarzyna, es muchísima la información que vamos a tratar en este programa de especialización en la tributación de la economía digital, pero tratemos pues en estos breves momentos hablar un poco sobre los aspectos internacionales que podrían ser un poco la paleta de opciones que tenga el Perú y el legislador peruano de cara a la eventual reforma que podría haber en materia de servicios digitales y que de hecho va a haber en cuanto a la economía y la tributación digital. No sabemos cuándo ni cómo, pero es definitivamente un paso obligado. En primer lugar, recordemos que hay toda una serie de antecedentes alrededor de la tributación internacional de la economía digital, desde incluso el año 98 en el marco de Ottawa, donde por primera vez en Canadá la OCDE plantea el problema de cómo tributa el comercio electrónico, de si este comercio electrónico genera algún tipo de imposición, sobre si debería estar grabado en el lugar donde están los servidores, donde están los usuarios, donde están las compañías que son propietarias de las plataformas digitales, etcétera. En el año 99, ya la ONU comienza a señalar que no debería grabarse la economía digital, término que todavía no existía, por cierto, de manera oficial en la tributación, ¿no? Allá por el año 96 se comenzó a utilizar el término como una parte de la economía que tenía principalmente asidero en el intercambio de bienes y servicios de manera digital a través del comercio electrónico, pero todavía el concepto de economía digital, como hoy lo conocemos, no existía. Es recién en el año 2012 cuando la OCDE define en un informe, un working paper que saca
en este año, lo que se entiende por economía digital, entendiéndose todavía como un sector de la economía en el que el comercio estaba fundamentalmente basado en las tecnologías digitales para poder impulsar la provisión de bienes o servicios. Lamentablemente, esta forma de ver la economía digital generó o coadyuvó a un problema que conocemos todos, que es el determinada la elusión fiscal internacional y en realidad también lo que es la planificación fiscal agresiva. Lo cierto es que muchas compañías multinacionales aprovecharon los retos que planteaba la economía digital para poder tributar menos de manera legal, pero haciendo uso de diferentes esquemas que luego, en ese momento, no se conocían o no se publicitaban como elusivos, pero que finalmente, luego de la crisis subprime del año 2008, ante la necesidad del mundo y sobre todo de los principales países económicamente más poderosos, estamos hablando fundamentalmente del G20, encargaron a la OCDE investigar cuáles eran estos esquemas que estaban erosionando la base imponible de los estados para poder combatirlos a través de diferentes normas. Es así como en el 2013 se inicia el proyecto BEPS de la OCDE, Base Erosion and Profit Shifting, que significa erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios, y que culmina en octubre de 2015 con la emisión de las 15 acciones que señala este proyecto BEPS y que finalmente se patentan en la acción número 1 con lo que se conoce como retos de la economía digital. A partir de este momento hay un cambio total de panorama en la tributación de la economía digital, fundamentalmente porque se establece por primera vez que la economía digital ya no es una parte del mercado, sino es el mercado. Es la nueva economía en la que ningún sector, ningún agente económico escapa de la digitalización, ya sea porque su negocio es 100% digital, porque tiene como insumo la digitalización o porque utiliza la digitalización para llevarse a cabo. Pero ya no existe una desconexión entre digitalización y negocio, entre economía y medios digitales. A partir de ese momento, la OCDE, en esta acción BEPS, encuentra algunas situaciones que podemos referir como problemas internacionales de la economía digital y fundamentalmente encontramos uno en el marco peruano para poder hablar de, y no solamente peruano, sino también ecuatoriano, colombiano y de cualquier país, que es el que precisamente quieren enfrentar estos esquemas que vamos a hablar a continuación. Fundamentalmente, pongamos un ejemplo. Imagina que tengamos una compañía no domiciliada que provee servicios digitales de cualquier índole, ¿sí? Estos servicios digitales son provistos finalmente a usuarios en cualquier otro país del mundo, puede ser Perú, podrá ser cualquier otro. El problema esencial es que bajo los principios que conocemos de tributación internacional, estos servicios digitales podrían no terminar grabados. Paréntesis. Como se ha dicho en este webinar, el Perú ya ha dado un avance hacia 2003-2004 en cuestión de servicios digitales porque tiene una forma de grabar bajo un modelo B2B en el cual, con ciertas limitaciones, se establece un gravamen en la fuente en el impuesto a la renta y también en cuanto a utilización de servicios en el IVA, como ya lo hemos explicado anteriormente. Pero lo cierto es que no tenemos ninguna forma de grabar hoy por hoy en el Perú, como ha explicado Katarzyna, bajo un contexto B2C. Es decir, a un usuario final que sería una persona de a pie como yo, como tú que estás mirando. El problema fundamental es que los servicios digitales rompen el esquema de la fiscalía internacional en cuanto al concepto de fuente. Porque el concepto de fuente tradicionalmente, salvo esta excepción peruana que muy pocos países la tienen o la tenían, es un concepto de fuente bajo presencia física. Es decir, si ustedes observan cómo están más o menos desarrollados a nivel internacional las bases fundamentales de los criterios de conexión en la fuente, fundamentalmente requieren pues un grado de presencia física. Pero la digitalización de la economía rompe este esquema porque no se necesita ninguna presencia física. De hecho, las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon, Apple, etcétera, no requieren de ninguna presencia física o de una mínima presencia física. Eso genera la necesidad de replantear ese criterio de fuente. Y por otro lado, el concepto de establecimiento permanente, que siempre fue un principio para atribuir beneficios a un país en el cual no hay ninguna empresa residente, esto es, tenemos una compañía residente en el país A que hace operaciones en el país B y el país B puede grabar en la medida que hay un establecimiento permanente
o haya rentas de fuente en su país, ¿sí? En ambos casos, establecimiento permanente o rentas de fuente nacional, se requiere un grado de presencia física. Este concepto de presencia física no existe en la mayoría de países. Por tanto, no había forma de alcanzar o imponer a estas economías o a estas formas de servicios digitalizados. Y eso producía precisamente que tengamos situaciones en las cuales una compañía no domiciliada, que esté, por ejemplo, en Irlanda o Holanda, preste servicios digitales a un usuario peruano sin ninguna forma de grabarlo, ni en renta, ni en IVA, porque era una relación empresa-consumidor, B2C. Siendo que los principales componentes de este negocio no estaban necesariamente en este país. Por ejemplo, la facturación se podría hacer desde Estados Unidos, los riesgos y funciones del negocio están en Reino Unido, los activos digitales, es decir, los softwares, podrían estar en Luxemburgo, el soporte de informática y la fuerza de trabajo en la India y el departamento de I+D o de creación de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en Estados Unidos, ¿no? Este típico esquema hacía que las rentas terminasen siendo grabadas a nivel de esta compañía domiciliada y, sin embargo, el país de la fuente no podría retener y la compañía no domiciliada tributaba poco o nada. Por ejemplo, los ingresos de Amazon en el 2018, la tasa efectiva de Amazon fue casi del 5% a nivel mundial, mientras la tasa efectiva de Facebook es del 10%. Es decir, estamos hablando que Facebook paga menos impuesto a la renta que una compañía que es, no sé, pues un pequeño contribuyente peruano, ¿ok? A nivel mundial, 10% efectivo a nivel mundial. Esta situación se debió enfrentar a partir de la OCDE mediante una serie de medidas, ¿sí? Que tuvieron un desarrollo variado, desde la acción BEPS, pasando por el marco inclusivo BEPS de la OCDE hacia 2016, al cual el Perú se adhirió en 2016, dato importante, el Perú es parte de este marco inclusivo BEPS, y luego, en el año 2018, luego de que el G20 se lo solicita hacia la OCDE, se emite un informe sobre los desafíos fiscales de la economía digital para plantear un plan de acción sobre cómo hacer frente a estos nuevos retos tributarios que plantea, pues, este nuevo modelo o los nuevos modelos de hacer negocios digitales. ¿Qué modelos? Bueno, hay de todos, modelos colaborativos como el Airbnb, modelos de plataforma digital, como por ejemplo el de Facebook, a través de el principal activo de ellos es la información de nosotros, que obviamente nadie paga impuestos por dar información, ni está grabada la venta de información, a pesar que lo estamos pagando, créanme. Modelos digitales basados de repente en la intervención de sistemas financieros digitales, como los fintech, modelos de negocio basados de repente en activos digitales como los criptoactivos, como puede ser el trading de bitcoins o otro tipo de monedas digitales como el Ethereum, criptoactivos, modelos digitales de economía basados de repente en plataformas de marketplace o compraventa digitales en las que yo no tengo ningún activo, yo no soy dueño de nada, simple y llanamente intervengo o intermedio entre los vendedores y los compradores, modelos digitales de economía de intermediación en los que de repente soy la mayor empresa vinculada a transporte en el mundo, como es Uber, y no tengo un solo activo fijo o vinculado a vehículos, de repente no soy dueño de ningún vehículo en el mundo, y eso rompió los esquemas de la tributación internacional. A ver, estamos hablando de un esquema creado hace más de 100 años sobre el principio de residencia y el principio de fuente, en el que fundamentalmente hay que imponer en un solo país y evitar la doble imposición. Y la mayor evolución que hubo después de eso fue que no hay que tener tampoco doble no imposición, es decir, no grabar en dos países ni grabar en ninguno, hay que grabar en uno solo, que se llama el principio de single taxation. Pero a partir de ese momento, en el año 2015, en que se rompen los paradigmas de la tributación internacional con el proyecto BEPS, surge la pregunta, ¿y cómo grabamos a las compañías digitales? Y lamentablemente no surge una respuesta a esta única pregunta, surgen muchísimas respuestas. Y la primera respuesta fue multilateral, valgan verdades, de dos fuentes principalmente, la propia OCDE y la ONU. La OCDE, por un lado, con lo que se conoce como el proyecto BEPS 2.0, que básicamente es este reporte de la OCDE del año 2019, que, por cierto, la versión final se va a sacar en octubre, este mes de 2020,
en el que la OCDE plantea dos principales caminos, el Pilar 1 y el Pilar 2, es decir, el Pilar 1 y el Pilar 2. El Pilar 1 es el enfoque unificado o el Unified Approach. Fundamentalmente establece que la tributación digital es una gran torta y cada país tiene derecho a grabar una parte de esa torta en función a reconocer nuevos criterios de gravamen. Nos olvidamos del criterio de la residencia solamente y del criterio de la fuente y creamos el concepto de presencia económica significativa, el llamado país del mercado, es decir, dónde están los consumidores. Y a partir de ese modelo establece una fórmula más o menos compleja en la que finalmente, a partir de determinados montos, llega a calcular cuál es el monto residual de las utilidades que no están siendo grabadas en los países de la residencia y que deberán ser grabadas en los países del mercado, no de la fuente, porque hemos superado ese concepto. Todos los que conocemos la tributación internacional en esta charla, amigos y amigas, sabemos que la fuente y la residencia son los principales principios en los cuales se ha basado la imposición internacional en los últimos 100 años, pero eso hay que agregarle un principio de mercado. Algunos consideran, allá la doctrina española y americana divergen en esto, de que el principio de la jurisdicción del mercado no es un nuevo criterio de conexión, sino es una extensión o reinterpretación del principio de la fuente. Otros, como más bien la OCDE, participa por el lado de que es un nuevo tercer criterio de conexión, a partir del cual el mercado, bajo determinadas variables, se vuelve un nuevo motivo para gravar un país. Sumados y restados estas situaciones, resulta que el Pilar 1 termina estableciendo que los países de mercado tienen derecho a grabar residualmente una parte de las rentas que no son grabadas en estos otros países de la residencia. El Pilar 2, es decir, el segundo pilar de la OCDE, es más bien un denominado impuesto mínimo a la economía digital. ¿Por qué? Porque no todos los países, evidentemente, van a establecer las políticas de la OCDE en cuanto al enfoque unificado. Es decir, es unificado entre los miembros de la OCDE, pero no puede ser obligatorio en aquellos miembros o en aquellos países que no son miembros de la OCDE. Y por tanto, el Pilar 2 implica que cuando un país renuncia a su potestad de gravar esa parte de las rentas que por mercado debería corresponderle, pues el GLOBE, es decir, el Global Anti-Erosion Tax, así se llama este Pilar 2, es el impuesto global anti-erosión o también impuesto mínimo digital, establecería parámetros para poder grabar en los países que sí han aceptado el Pilar 1 esas rentas que están siendo dejadas de lado por los demás países. Mejor dicho, si lo queremos resumir, el Pilar 1 lo que dice es, acá hay una torta que solamente se están comiendo un pedazo y ese resto de la torta lo repartimos entre los que estamos viniendo a la fiesta, es decir, los asistentes. Pero si alguno de los asistentes no se la quiere comer, la repartimos en los que sí estamos acá en la fiesta, es de Pilar 2. Es decir, la torta se reparte porque se reparte. Y se la comen y se la acaban entre todos. Este Pilar 1 y Pilar 2 lamentablemente requiere un consenso multinacional. Para que funcione, requiere de un consenso multinacional. Y además requiere de modificar también los tratados que tienen cada país por doble imposición, probablemente con el MLI, el Tratado Multilateral de la OCDE. Ese es un primer enfoque, el enfoque de la OCDE probablemente el más complejo y, como dicen algunos tratadistas, probablemente el menos improbable que suceda. Porque no solamente requerimos un consenso de teoría en cuanto a cómo grabar, sino además requerimos un consenso de los países que van a aceptar esta forma de tributar y finalmente un consenso en cuanto a los países que van a modificar sus tratados multilaterales. A partir de ello vienen enfoques unilaterales. Los enfoques unilaterales, como su nombre lo dice, se basan en el principio de soberanía y autonomía tributaria de cada país. Y como consecuencia de ello, cada país determinará cómo van a establecer sus propias políticas tributarias internas. Y ahí hay muchísimo pan por rebanar. Desde los establecimientos permanentes digitales, como es el caso de la propuesta de Bélgica, que quiere grabar con un establecimiento permanente que tome en cuenta la presencia significativa de mercado y no la presencia física. El Equalization Tax de India, que básicamente establece que las compañías multinacionales van a grabar una especie de tecnológicas, una especie de sobretasa
sobre aquellas rentas vinculadas al mercado consumidor de la India en servicios digitales, el Deferred Profit Tax o el Amazon Tax también llamado el Reino Unido, que es un impuesto que lo que busca fundamentalmente es que por encima de un determinado nivel de imposición se establezca un sobreimpuesto a aquellas rentas en función al número de mercado que tiene en el Reino Unido, específicamente las compañías tecnológicas, y los Digital Tax Services que establece Italia, Francia y España, todavía no se implementa, pero sí en Italia y en Francia, que fundamentalmente tiene unas propuestas para las grandes compañías tecnológicas, ¿sí? Si queremos, a nivel comparativo y en resumen, debido al tiempo, analizar estas propuestas para ver qué opciones tiene el Perú respecto a estas diferentes mecanismos para grabar la economía digital y particularmente los servicios digitales, pues el caso de Italia es un ejemplo. Italia ha renunciado por lo pronto a gravar al consumidor en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor añadido, al IVA. Lo que ha establecido es un impuesto a las grandes ganancias cuando la compañía tecnológica supera a nivel de grupo, es decir, a nivel consolidado, 750 millones de euros de ingresos. Es decir, no estamos hablando de una plataforma chiquita, hablamos fundamentalmente de Amazon o de Facebook. En cuyo caso, si es que, segunda condición, el mercado de usuarios en Italia supera 5.5 millones de euros en ingresos, aplicará un impuesto del 3%. Es una extensión del principio de la fuente. Lo que quiero decir es, una compañía no domiciliada que provee servicios digitales hacia Italia tributará 3% de sus ingresos en Italia solo en la medida que se cumplan estas dos condiciones. 750 millones de ingresos globales provenientes de sus servicios y 5.5 millones de ingresos vinculados a mercado italiano en consumo de servicios digitales. ¿Cuál es la propuesta de Uruguay? Que por cierto es una bastante particular en la región. Uruguay, para empezar, ha decidido atacar fundamentalmente los servicios audiovisuales de streaming, como por ejemplo Amazon Prime, como por ejemplo Netflix, como por ejemplo Disney Channel, etc. Es decir, servicios de streaming de audiovisual, de videos, de películas. Y además, los servicios de intermediación y mediación a través del Internet. Por ejemplo, Uber, Cabify, Globo, etc. ¿Cómo lo graba? Fundamentalmente, no en el consumidor, sino directamente en la plataforma. Un enfoque interesante, porque es diferente a lo que tiene, por ejemplo, Ecuador o Argentina. Es decir, hay que registrarse como contribuyente a través de un registro, un empadronamiento, como si tuvieras un RUC, sin necesidad de crear una persona jurídica o de tener un establecimiento permanente, y por eso se refiere a compañías listadas. Ojo, Uruguay enlista sus contribuyentes, que quiere decir que el DGI, que viene a ser la SUNAT de Uruguay, publica quiénes son esos contribuyentes, y esos contribuyentes, por ejemplo, Amazon, o por ejemplo Uber, Amazon no, Uber, o por ejemplo, qué sé yo, Spotify, o por ejemplo Netflix, tienen que tributar en base a los ingresos que generen en Uruguay, ¿ok? Que es un porcentaje determinado de tasa del impuesto a la renta. Argentina, en cambio, ha optado por una opción muy similar a la que propone el proyecto de ley que ya comentó Katarzyna. Ellos señalan que el IVA lo tiene que pagar el consumidor final. Es decir, no estamos hablando que el contribuyente sea la plataforma digital, sino el usuario, es decir, yo y tú. ¿Cómo lo hacemos? A través de un mecanismo de retención mediante las compañías de medios de pago, va a decir Visanet, Banco de Crédito, BBVA, en fin, los titulares o aquellas compañías que administran las tarjetas de crédito, y estas tendrán que establecer un gravamen del 21%, reteniendo ese IVA en función a un criterio de conexión de imposición al consumo, que es fundamentalmente que el usuario del Netflix, en este caso, tenga una dirección de IP de su computadora en Argentina, o un código país celular en Argentina, o una dirección de facturación en Argentina. Propuesta muy parecida a la de Chile y de Ecuador, con la diferencia que Chile no amplió su IVA, sino que creó un impuesto específico, y Ecuador estableció una cuestión muy similar, pero exonerando aquellas plataformas vinculadas a educación digital, por ejemplo, Coursera, por decir un ejemplo, o edX, aquellas compañías que se dedican a transmitir conocimientos a la población. El caso de Colombia es bastante particular,
Porque Colombia también ha modificado en 2018 su impuesto al valor agregado, más no su impuesto sobre la renta, para incluir un gravamen que es tanto, en el que siempre el contribuyente es la plataforma. Es decir, en el que siempre el contribuyente es la empresa y no el usuario. En el caso de operaciones B2B, es decir, cuando es una operación plataforma-empresa, no hay duda, el contribuyente termina siendo el importador, o sea, la empresa. Pero cuando hay una operación B2C, es decir, la empresa digital provee un servicio, el no domiciliado, al consumidor final, que soy yo, el contribuyente no es el consumidor, sino la plataforma, la que deberá empadronarse en un registro para poder retener ese IVA, o mejor dicho, tributar ese IVA de manera directa hacia la DIAN, que es el fisco de Colombia. Y hay una opción de acogerse a un régimen de retenciones. Es decir, por excepción, yo Netflix no voy a tributar porque tengo un convenio con el banco X que va a retenerme ese impuesto a las ventas. ¿Ok? El caso de México también es particular. México tiene desde el año 2020 tanto IVA como impuesto a la renta a negocios digitales, en servicios digitales, pero los dos a nivel de consumidor final. Los dos a nivel de usuario, no a nivel de plataforma, como Italia, como Francia, como España. Es decir, graban el IVA a nivel del usuario del servicio, incluye servicios muy particulares, como por ejemplo videojuegos, casas de cita, apuestos, clubs en línea, música, webs de intercambio de pareja, por ejemplo. Miren, una cosa totalmente, pues, probablemente una cuestión que uno no imaginaría nunca, ¿no? O webs vinculadas de repente a conseguir de repente, no sé, pues una novia, juegos multijugador, como por ejemplo estas plataformas de juego en línea, juego online, pero también servicios más tradicionales como el streaming de video, el hospedaje como Airbnb, etc. Este tipo de servicios se graban a nivel de usuario y de proveedor persona natural. ¿Qué significa? Que la plataforma no es el contribuyente. La plataforma actúa como un agente de retención que, valga la redundancia, retiene el IVA y retiene el impuesto a la renta a aquel sujeto que está intermediando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero vender a través de Mercado Libre, que es una plataforma digital, no sé, un producto? Mercado Libre tendrá que retenerme a mí el impuesto sobre la renta y el impuesto a las ventas mexicano para pagárselo al fisco mexicano, que es el SAT. Es decir, el IVA y el impuesto sobre la renta digital mexicano ha atribuido potestad de retención a la plataforma en lugar de gravar la plataforma como estamos mostrando en otros países. En resumen, y para terminar mi participación en este webinar, que sin duda lo vamos a tratar de manera más amplia en el curso que me toca a mi cargo, que es análisis internacional y comparativo de la tributación de la economía digital, debemos decir que en el Perú ya hubo un avance en el 2003 vinculado a los servicios digitales, pero solamente en un marco B2B y no B2C, y que precisamente vamos a ver cuáles son los próximos avances de la legislación peruana, tomando toda esta diferentes aproximaciones multilaterales y unilaterales de los países y de las organizaciones internacionales vinculadas a temas tributarios, y veremos si el Perú varía su criterio de utilización económica hacia un criterio de jurisdicción de mercado que valoriza y fundamentalmente toma en cuenta la presencia económica significativa en función a el consumo efectivo de los servicios digitales en ese país. Muchas gracias y buenas noches.